Shalom, ¿cómo están? Milei sigue dando que hablar. Hay muchísimo para comentar acerca de Milei, pero voy a darles a ustedes la oportunidad de compartir un audio que recibí hace un instante. Vamos a escucharlo y luego vamos a ver si lo podemos ir explicando, aprendiendo cosas de la tradición judía y de la realidad actual. Así que escuchemos atentamente, por favor. Hola Morello Judá. Quería hacerle la siguiente pregunta. Y nace debido a las noticias, principalmente las de ayer, respecto a Milei y el encuentro con Donald Trump. ¿Es posible que en todo este tiempo que estamos viviendo esas dos figuras políticas sean una especie de Mesías, el Mesías sufriente y el Mesías rey, del que habla la tradición judía? Gracias por su respuesta y seguramente por su corrección. Muy bien, muchas gracias. Por el acento, es una persona de Venezuela o esa parte del mundo y está muy interesado, como les dije, en lo que pasa con Milei, lo que pasa con Donald Trump, presidente de Argentina y probable presidente de los Estados Unidos nuevamente, que hoy, 25 de febrero, recibí este mensaje, así que dice el amigo que se encontraron ayer. Supe que tuvo un encuentro Milei en Washington con varias personas, que fue muy bien recibido, ovacionado, etcétera. No estoy al tanto exactamente de lo que pasó con Donald Trump, acerca de las implicancias políticas de este encuentro, quizás conviene, quizás no, para el beneficio de Argentina. Sé que dijo Donald Trump, Make Argentina grande again, un excelente, ojalá que sea realidad ese excelente mensaje. Para comenzar, debemos entender que Mashiach es el rey de Israel. Mashiach significa a una persona que por linaje o por decisión de Dios en el comienzo, su rol, su función es la de rey de Israel, el pueblo judío. Entonces, el sumo sacerdote o un profeta enviado por Dios, evidentemente, toman el aceite de unción, que justamente esta semana se lee en la parashá acerca de su fabricación, toma el aceite de unción y le echa encima de la cabeza para ungirlo. Al ungido, al que se le hizo la unción para ser el rey, se le llama Mashiach. Mashiach, por lo tanto, es otra manera de decir el rey. No significa un Papá Noel estelar, no significa un hijo de Dios, no significa un ángel, no significa alguien todopoderoso ni milagroso. Significa un ser humano que tiene el rol de ser líder político, nacional del pueblo judío en la patria judía. Eso es el Mashiach. No es un rol espiritual y no es un rol fantástico, es algo concreto, es el rey. Hubo varios Mashiach, famoso David, el primero Saúl, el hijo de David Salomón, y luego hubo como 50 reyes más, y cuando se dividió el reino hubo tanto en Judá como en Israel, hubo rey Mashiach. Mashiach también era el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, que se le echaba este mismo aceite de unción. Y miren ustedes cómo el profeta, si no me equivoco, Isaías, le dice a Ciro, famoso rey persa, le dice Mashiach. Dice, en nombre de Dios, tú Ciro eres mi Mashiach. ¿Por qué? Porque era un rey que había sido ungido para cumplir una misión, la de ser rey de Persia, evidentemente también, pero la de permitir que el pueblo judío retornara a la patria judía y pudiera reconstruir el templo en Jerusalén. Por lo tanto, el profeta lo llama mi ungido. No es que haya sido ni un Papá Noel estelar, ni un extraterrestre, ni un hijo de Dios, ni un ángel venido de la tierra. Era alguien con la función de gobernar en su país y de paso su país, su imperio, tenía adentro a lo que ellos habían convertido la provincia de Yehuda, la provincia de Judá. Así que tenemos ejemplos de Mashiach fuera del ámbito judío. En este caso era un rey que iba a tener una enorme participación en la historia del pueblo judío. Como les dije, fue el que permitió, el que promocionó la reconstrucción del segundo templo, luego de la destrucción ocasionada por los babilonios. Estamos hablando de historias que tienen más de 2500 años. Miren ustedes qué fantástico. Así que, ¿qué es esto del Mashiach que estamos esperando? Es un líder político del pueblo de Israel. Y está definido tanto por las profecías como Maimónides luego lo dejó muy claro que es un ser humano que nace de padres comunes y corrientes, tiene que ser del linaje del rey David, pero eso no es lo importante son sus funciones. ¿Qué va a ser? El Mashiach de Israel va a ser
el que va a promover la paz para Israel, la prosperidad para Israel, el retorno de las diásporas, la paz con los vecinos, que se incremente el conocimiento de la Torá, que el mundo conozca de espiritualidad, no a través de milagros, no por magia, no por eventos cósmicos sorprendentes, sino con el trabajo político, por la economía floreciente, por todo lo que tiene que hacer un rey para que su país funcione. Y en este caso el rey sería del pueblo judío. Ese es el Mashiach esperado. Así que no es una figura sufriente. Algunos ven en Isaías capítulo 53 al Mesías sufriente, pero sepamos que los capítulos fueron separados por los traductores cristianos, no los separó en este caso Isaías, así que hay que leer lo que dice el capítulo 52 y habla quién es ese siervo sufriente y no es el Mesías, es el pueblo de Israel, a quien Dios llama mi siervo, Jacob mi siervo. Más allá de eso, nos dice nuestro amigo, que supongo que es venezolano por el acento, nos habla de las dos figuras, el Mesías sufriente y el Mesías rey, el exitoso. Esas son figuras que surgieron luego con el paso del tiempo y luego se fue concretando dos figuras que no tienen por qué existir realmente porque son más bien símbolos. Uno es el Mashiach ben Yosef, el Mesías de las tribus de Yosef, y otro es el Mashiach ben Yehuda de las tribus de Yehuda. Recordemos que Yosef, José, el bíblico, no el del Nuevo Testamento, que no es bíblico realmente, sino Yosef, el hijo de Jacob, tuvo dos hijos principales, tuvo otros más, pero dos principales que son Menashe y Efraín, a los cuales su papá, el papá de Yosef, le dijo a Yosef, estos dos hijos van a estar en tu lugar en la cuenta de las 12 tribus. Tú te vas a apartar y ellos dos van a ser tus representantes, cada uno de ellos va a tener su lugar entre las tribus como si fueran hijos míos. Por eso, los hijos de Yosef pasaron a ser contados entre las 12 tribus. Como sabemos, y si no sabemos, lo aprendemos ahora, hay 10 tribus perdidas, que como ya enseñábamos en algún otro video y como ya hablamos en serjudío.com, la mayoría de esa gente desapareció, no está más, se asimilaron y se perdieron para el judaísmo. Pero muchas de esas personas que quedaron dentro del pueblo judío es porque fueron a vivir al país, al reino de Yehudá. Lo dije en este video y lo vuelvo a repetir. Los judíos nos dividimos en dos países. En el norte estaba el reino de Israel, en el sur el reino de Judá. La gente de las tribus de Yosef y otras 8 más vivían en el norte. Abajo vivía la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la mayoría de los que eran de la tribu de Leví. Pero también había mucha gente de las tribus del norte que, cansados de la hipocresía, cansados de la idolatría, de la corrupción de los reinos del norte, fueron a vivir al reino del sur, a Yehuda. Cuando por avatares de la historia, las 10 tribus del reino del norte desaparecieron, como dije, se asimilaron, fueron expulsados por el conquistador y se asimilaron y desaparecieron, la mayoría de ellos quedan restos pequeñitos desparramados por el mundo. Los que sí quedaron de esas tribus son los que estaban viviendo en Yehuda. Por lo tanto, ¿qué nos dice esta tradición de el Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben Yehuda? Que va a haber una figura mesiánica, un verdadero Mashiach, no una figura mágica, no una figura religiosa, que es asociado con alguna de las dos tribus, la de Menashe o la de Efraín, probablemente la de Efraín, que era la más poderosa, que va a ser la encarnación del liderazgo en tiempos de zozobra para los judíos. Va a ser un líder, más que político, un líder militar en épocas de confrontación. Sabemos que hay profecías varias acerca del final de los tiempos, donde va a haber la guerra de Gog y Magog, que según los cálculos ya empezó, con esto de Hamas, Irán, etcétera. Y esta figura va a luchar las guerras de Dios para liberar al pueblo judío de los opresores. Finalmente va a caer. No es la primera venida y la segunda venida del Cristo o del Mesías. Es una figura que trabaja militarmente y que va a lograr victorias para el pueblo judío. En una de esas guerras muere. Todo este trabajo del Mesías, y vuelvo a decir, esto no está en el Tanaj realmente, estos son alegorías, interpretaciones de los sabios de cómo va a ser el final de los tiempos. Tras el liderazgo del Mashiach ben Yosef, viene el Mashiach ben Yehuda, el famoso Mashiach, este es el definitivo, no porque vaya a vivir para siempre, sino el definitivo porque es el que se está esperando, que es el que va a consolidar el reino judío. O, hoy en día quizás no sería un reino, va a ser un estado democrático o el régimen que se imponga, pero va a ser un estado judío reconocido por todos,
que va a vivir en paz, que va a tener prosperidad, que va a tener bendición, que se va a poder estudiar Torah y cumplirla, que se va a poder compartir con los vecinos, que va a haber un gran desarrollo tecnológico y científico, que la Torá va a ser difundida no como un libro de religión o de opresión, sino como un camino espiritual para que cada uno encuentre ahí la luz para su propia vida. La gente del mundo no se va a convertir ni en esclavo de los judíos ni en judíos. Van a seguir siendo lo que son, gente de la humanidad, hermanos de los judíos con su propio camino, que se llama noajismo, según la tradición. Solamente que ahora todos van a confiar en esta figura del Mashiach, no como un líder religioso y no como para ir a pedirle bendiciones y perdones papales y cosas por el estilo, sino que viendo el éxito de Israel, para consolidar la paz, la prosperidad, la bendición abundante para los de adentro y compartida con los de afuera, la gente va a decir, bueno, vamos a aprender de ese método, vamos a seguir esos caminos políticos, esos caminos de estabilidad económica, y entonces va a ser un líder de un tiempo mesiánico de justicia, de bendición, de bondad, etcétera. Así que esas son las dos figuras que no tienen por qué ser reales concretas, ya le dije, pueden ser alegorías. Quizás ya vino el Mashiach ben Yosef y no nos enteramos que no es Jesús, por más que la tradición cristiana diga que es hijo de Jesús. La misma tradición cristiana dice que era hijo de Dios, así que no era hijo de Jesús, no era hijo de José. Em, el Mashiach ben Yosef, una figura guerrera, una figura fuerte que trae redención física al pueblo a través de la lucha, de reunificar al pueblo, de unificarlos para luchar contra el enemigo. Quizás ya estuvo esa figura, quizás fue David Ben Gurión. ¿Quién lo dice? Y uno, pero David Ben Gurión era un ateo, era un agnóstico, estaba contra el judaísmo tradicional. ¿Alguien puede decir eso? ¿Quién dice que no fue? No tengo idea. O puede ser ahora, en este momento de zozobra que tiene el Estado de Israel y sus habitantes, pero también el judaísmo en general, con una ola de antisemitismo terrible y patrocinada por mucha gente que está en contra de Dios, en contra de los valores del judaísmo, valores positivos, valores de confraternidad, hermandad, justicia social, la verdadera justicia social, no la que usan los corruptos para mantener pobres a los pobres y darles migajas. Así que es una época de zozobras y donde se está esperando con apuro que surjan figuras que nos puedan llevar a la verdadera libertad, al verdadero fin de los conflictos y la violencia, a que no tengamos que estar dependiendo para ver si sobrevivimos, sino vivimos con plenitud y con dignidad, compartiendo con los demás, en seguridad, el pueblo judío, junto con los demás. Todo eso se está esperando, se pensó que ya se iba a consolidar después de la terrible, espantosa experiencia de la Shoah, pero bueno, vemos que la gente no ha aprendido todavía el mensaje. Ahora, concreto, sobre Milei y Trump. Alguno de los dos puede ser el Mashiach ben Yosef, seguramente para el pueblo judío, como figuras judías de la tribu de Efraín, ninguno de los dos lo son. La hija de Trump se convirtió a judía. Milei quiere mucho a los judíos, tiene un maestro judío, dijo que eventualmente cuando salga de la política se va a convertir a judío, usa enseñanzas de economistas judíos, no sé qué tan apegados a la tradición, pero von Mises, por ejemplo, es uno de sus héroes. Menciona cosas de la Torá y del Tanaj y habla de libros como el de Macabeos con aquello de la fuerza del cielo, pero no es judío, no es de la tribu de ninguna de las tribus descendientes de Yosef. Trump tampoco, de hecho, Trump es un vivo bárbaro y si es amigo de los judíos y de Israel, seguramente es porque le conviene. No es una persona que haga cosas por simpatía, me parece Trump. Pero más allá de eso, eh, los mensajes que promueven. Quizás sí, realmente para el mundo sean figuras que puedan ser vistos como no Mashiach al estilo Ciro, el emperador persa, ni el Mashiach que estamos esperando con ansia, pero pueden ser vistos como figuras que traen renovación y cambios a las maneras tradicionales de hacer política y de conducir las economías y las cuestiones de los países. Trump hizo una pequeña revolución en su momento, no conozco mucho de los asuntos de Estados Unidos, pero evidentemente fue una ruptura. Estados Unidos ya tenía muchos presidentes rupturistas. Reagan era un actor. También hizo una gran ruptura. Fue el causante, entre otros, de la caída del muro de Berlín y la liberación de las poblaciones sometidas a la Unión Soviética. Y era un actor de Hollywood. Trump fue presentador de la tele, empresario. em, ¿Cuántas cosas hizo Trump? Constructor, vendedor de cosas.
no era un hombre de la política. Milei tampoco es un hombre de la política, pero se metió en una política. Yo creo que Milei está más preparado intelectualmente y con conocimientos. Creo que Milei es un experto ajedrecista ninja y hace las cosas con gran astucia. Quizás voy a hacer un video luego de lo que veo de Milei como este ajedrecista ninja. Y más bien también como alguien que hace jiu-jitsu, como que usa la fuerza del contrario para lograr vencerlo. Es todo muy interesante y inspiración. ¿Eso significa que soy el Mashiach? No, seguramente ninguno de los dos sea el Mashiach, pero vuelvo a decir, quizás para la humanidad hagan esa interrupción, ese corte con lo que viene siendo la corrupción política. Trump hizo alguna cosa corrupta, probablemente, no lo sé. Milei trata de no serlo, vaya a saber la gente que está llegado en su entorno. La cuestión es, ¿ellos lograrán unir a las poblaciones, quitar a los que hacen daño, hacer la verdadera justicia social, que no es de mantener al pobre pobre y con migajas para que siga bajo la bota del corrupto político opresor? La verdadera justicia social es lograr que las personas vivan a través de su propio esfuerzo, de aquellos que realmente están necesitados, tengan ayuda del colectivo, pero no los vivos, no aquellos que reciben planes para votar por alguien, sino aquella gente que es realmente necesitada. Lo está mostrando Milei cuando trata de ayudar a los jubilados. Dice no hay plata, pero su Ministerio de Desarrollo Social es el que tiene fondos. Y por más que protesten y digan que está haciendo lo posible para que los pobres sean más pobres, etcétera, hasta donde yo veo, está haciendo lo posible para que este tsunami que le dejaron preparado, esta debacle que estaba ya lista, cocinada por los anteriores, pase lo más rápido posible, se estabilice la economía y puedan por fin salir adelante. En ese punto me parece que sí que tiene mucho de la figura de Mashiach Ben Yosef, de poder eventualmente, si lo dejan llegar a trabajar, traer una estabilidad, un fin de la violencia y de los conflictos, eliminar a aquellos que están viviendo de la corrupción, no eliminarlos físicamente, pero sí eliminar sus poderes. Creo que sí, podría tener algo así, que llevaría a un surgimiento de un nacionalismo sano en Argentina y con ello una mayor fuerza en toda América. Así que tiene unos rasgos muy interesantes, tanto Milei como Trump, que podrían servir para catapultar a las sociedades en las que están ellos a una mejor vida. Ahora, con todos los conflictos que hay en el mundo, que no solamente Israel atacada por Hamas y teniéndose que defender, ni Ucrania invadida por Rusia. Hay otros conflictos en el mundo. La presencia de Trump como presidente de la primera potencia del mundo incrementará los conflictos, seguirá su ayuda de Ucrania y lo dejará a merced del amigo de él, Putin. Es toda una duda que quizás lo ponga en una situación no tan positiva desde el punto de vista de la Torá. Que la Torá busca que haya bondad y justicia, que haya fin de los conflictos, que se pueda construir shalom. Todo como para analizar. Escucho sus comentarios. De mi parte, le deseo a todos ustedes shalom y bendiciones.